Soy Patricia Cuaranta para el ciclo en primera persona del Departamento de Arqueología de la Escuela Superior de Museología. Me invitaron y estamos en este deseo de recordar y registrar la memoria de un trabajo que se hizo en los años 90. Yo por aquel entonces cursaba una de las metodologías de arqueología en la Facultad de Humanidades, y a través de un convenio que se hizo con la propia facultad y el Departamento de Arqueología de la Escuela Superior de Museología, hice una práctica arqueológica en un sitio muy particular que se conoce con el nombre de la basurita, la pólvora, la quema, vaciadero municipal de la ciudad de Rosario, que se usó de manera sistemática entre los años 1810 y 1890, aproximadamente, 1870, 1890. La idea era trabajar de una manera muy precisa, porque si bien en otras ocasiones se hicieron prácticas de recolección superficial y se usaron estos trabajos para pensar aquello que aparentemente no tiene información, y se trata de la vida material de las ciudades. ¿Qué se arroja? ¿De qué manera se arroja? Los contextos en los cuales se produce esa basura tienen información muy interesante y muy relevante sobre la vida de la ciudad en aquellos periodos. Como el periodo en cuestión era muy acotado, a mí se me ocurrió utilizar un método a través de un jalón que tenía aproximadamente 2 metros y estaba dividido en niveles de 10 centímetros cada uno. De esa manera yo podía, de manera estricta, sacar cada 10 centímetros una cantidad de material que era pasado por zaranda, se separaba y se hacía una preselección en el propio sitio, y luego toda esa cantidad de material, que era extremadamente variada, no solamente cerámica, loza, metales, semillas, restos óseos animales, cosas evidentemente muy interesantes que correspondían a lo que la gente de aquel momento decidía desechar, y de alguna manera daba cuenta de la conducta que esto tenía en cuanto a lo que se tiraba. En general es interesante recordar que la basura orgánica se desechaba en los fondos de las casas, y esta otra basura tenía como distintos procesos y finalmente llegaban a estos sitios donde la basura se enterraba. Esto se descubre en un determinado momento porque hubo una explosión de un polvorín de lo que fuera parte de una historia previa que tiene que ver con la guerra del Paraguay, y esta zona del puerto de Rosario en aquel momento era zona de vitualla de aquella circunstancia histórica que es diferente. Lo interesante de esta práctica fue que permitió ver, de algún modo, una cosa muy simple que podría ser una obviedad, pero no lo es tanto cuando uno la controla, que a mayor profundidad había información más antigua de elementos materiales que se correspondían con la vida de la gente. Si bien hay muchos documentos que tienen que ver con la historia, que podrían dar cuenta de cómo vivía la gente de Rosario en aquella época, es interesante pensar la perspectiva de los aportes que da la arqueología, porque la materialidad de los objetos tiene una inferencia diferente, digamos, en cuanto a la calidad de lo que estamos hablando. Un documento está escrito, tiene fuentes. Los materiales, en la medida en que uno los puede tener, medir, pesar, analizar, nos dan información muy rica, no solo de la época, sino del tipo de material, en cuanto a los orígenes, en cuanto al uso. Por ejemplo, había sectores sociales que usaban porcelana, que usaban loza, que usaban materiales enlosados, había materiales más antiguos, había materiales de tejido. Bueno, toda esa información da cuenta de una vida que pasó en otro momento. Y como me gusta decir a mí, yo soy una mujer habitada por muchos lenguajes. Yo me dedico a la escritura en este momento, soy escritora, pero vengo del teatro, de la danza, y como suelo decir, también me atreví en aquella época con la arqueología.
Así que estoy agradecida por ser parte de esta historia que de algún modo compone aquello que fue y forma parte de nuestros orígenes.